Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos por acá? Confirma si me pueden escuchar correctamente, por favor. Sí, perfectamente. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, señores, vamos a iniciar con el contenido de hoy. Mientras los demás se van integrando, nosotros vamos a ir avanzando. Avanzando en el contenido del día de hoy. Permítanme compartir mi pantalla para entonces que puedan visualizar lo que vamos a estar viendo. Nosotros habilitamos a inicio de semana las unidades 2 y 3, que son las unidades que corresponden a la segunda semana de este módulo básico de Excel que iniciamos la semana pasada. Nuestro segundo encuentro de 3 que estaremos sosteniendo en este módulo básico, y más adelante vamos a ver la posibilidad de poder continuar con el intermedio. Y por qué no, más adelante cerrar con broche de oro con el módulo avanzado, donde ya puedan ver acá el tema de macros y un sinnúmero de herramientas adicionales que les va a servir de mucho apoyo a ustedes en su desarrollo profesional. Bien. Entonces, el contenido que vamos a estar viendo hoy en la unidad 2 está compuesto por manejo de información, manejo rápido de información. Acá vamos a trabajar mucho con lo que es lo que es el formato de de los diferentes datos que nosotros vamos a trabajar, y cómo nosotros manejar la información, cómo nosotros poder visualizar filtros, cómo visualizar eh, el ordenado de los datos y demás. Bien. Ya para la unidad 3 vamos a estar viendo ya las diferencias entre fórmulas y funciones. Empezamos a ver algunas de las funciones más utilizadas en Excel. Cuestión de que vayan ya como eh, aplatanándose un poquito, como entrando ya en en el mundo de cálculo. Bien, pues como sabemos, Excel es un tipo de programa, hoja de cálculo, que la función principal realmente es realizar cálculos. Bien, entonces ya aquí empezamos a entrar en materia en ese sentido. Eh, Vamos a utilizar algunos operadores también de concatenación, si tenemos la necesidad de unir diferentes columnas o diferentes celdas, se puede utilizar la función de concatenación. Más adelante, en módulos avanzados, vamos a ver ya consolidación, no con una función como tal, sino con una herramienta que también se utiliza mucho hoy en día, ese tipo de herramientas. Bien, entonces, como parte del desarrollo de la unidad 2, está compuesta por la instrucción, la guía didáctica y el foro de la unidad. Estas tres actividades son actividades más del material que tenemos disponible para ustedes. Por ejemplo, acá nos dice, cuando hablamos del manejo rápido de información, nos referimos a utilizar las herramientas poderosas que tiene Excel para hacer más rápido nuestro trabajo. Ya vimos en el foro de la unidad 1 eh, cómo pudimos trabajar con los cursores, que es una forma de trabajar rápido, las diferentes formas que querían los cursores. Una de las formas de trabajar rápido es usando el mouse. Recuerden que el mouse tiene dos botones y el botón derecho sirve para abrir una caja de diálogo que nos lleva a opciones rápidas. Por ejemplo, dar formato a una celda puede realizarse mediante el menú opciones o de forma rápida dando clic derecho sobre la celda en cuestión. Se puede trabajar de forma exclusiva con esas opciones. Bien, entonces esa es la idea. También hay una forma rápida de trabajar que es a través de las combinaciones de tecla. Y esas combinaciones de tecla, por ejemplo, cuando yo presiono Control N, es de negrita, pero si el sistema mío está en inglés, bien, entonces tendría que utilizar Control V larga,
pues negrita en inglés sería bold. Bien, bold. Entonces, tendría que utilizar la velar. Entonces, la combinación de teclas pueden cambiar dependiendo del idioma en el que esté el sistema que estén utilizando. Eso aplica para Word, para Excel, para PowerPoint, para todas las herramientas de Office. Ya en la guía, acá profundizamos un poquito más en el tema de las funciones con la tecla control, el autorrelleno, el autoarrastre. Empezamos a ver el concepto de lista personalizada, que lo vimos en la unidad en la primera semana, pero lo vimos específicamente con el contenido que viene por defecto en Excel. Dígase los días de la semana, los meses del año. Y el comportamiento el patrón de comportamiento con los valores numéricos. Ya acá se empieza a mostrar, bueno, miren, aquí tenemos las combinaciones de teclas, ¿sí? Que les comentaba. Aquí tenemos las más utilizadas comúnmente. Y a la derecha tenemos una breve descripción de lo que hacen cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, si vemos por acá, tenemos control G, que sería guardar el archivo activo con el nombre del archivo que se coloca. Pero si yo voy a guardar y mi sistema está en inglés, debo hacerlo con control S. El control S en inglés sería save, ¿sí? Sería VE. Así sería guardar en inglés. Entonces ya si fuera a guardar sería control S. Bien, entonces son tips para que lo tengan en cuenta al momento de utilizar esta herramienta. Aquí se muestra el tema del autorrelleno, cómo nosotros lo utilizamos en la semana pasada, haciendo el arrastre y ver el patrón de comportamiento. Vimos también el tema de los días de la semana y de los meses del año. Parte de lo que vemos acá en esta guía es que se va a mostrar el proceso de nosotros crear nuestra lista personalizada propia. Bien, entonces cuando realizamos tablas periódicamente en Excel, siempre debemos digitar los encabezados o listas de productos o de empleados en las nóminas. Y para no tener que digitar toda la lista o todos los encabezados de la tabla, creamos una lista personalizada. Y solo con escribir la primera palabra y arrastrar, Excel automáticamente continúa con las siguientes palabras que ya hemos agregado a nuestra lista. Y acá se va mostrando paso a paso. Y esto aplica para un sinnúmero de funciones. Bien, esto es algo general. No necesariamente para empleados o para nombre de personas, para nombre de productos, artículos, verduras, frutas. Bien, esto es bien general. Básicamente vamos al menú archivo, opciones, y luego nos aparece esta ventana en la cual vamos a ir a avanzadas. Y cuando bajamos por acá un poquito, vamos a encontrar acá lista personalizadas. Bien. Esa lista me va a abrir acá la lista con los valores que yo tengo en la actualidad. De este lado yo puedo insertar los valores nuevos que yo quiero, separado por coma, como se muestran acá. Y ya cuando presiono agregar, entonces él me los va a colocar acá en la lista. Y si se fijan, de este lado tengo la coma, pero de este lado ya fue removida la coma. Al momento de insertar la palabra padre y hacer el arrastre, ya él automáticamente va a entender que es esta lista personalizada y va a colocar los demás nombres en las siguientes celdas. Bien, así trabaja. Entonces, ya por acá empezamos a ver el tema del formato de las celdas, los diferentes formatos. Esto lo vamos a estar viendo directamente ya en la actividad práctica. Pues Excel es rico en diferentes formatos de datos que podemos manejar y esto realmente nos ayuda muchísimo a agilizar el trabajo. El tema de los bordes, de los fondos, todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Ya en el foro se les pide compartir el tema de personalizar las listas personalizadas, de crear sus listas personalizadas y en qué escenario usted aplicaría una lista personalizada de este tipo. Ya vemos que aquí algunos de sus compañeros han hecho sus aportes. Los demás, por favor, realizarlo a la mayor brevedad.
Igual que en unidades anteriores, disponemos de material audiovisual pregrabado que les van ayudando paso a paso en el proceso de realización de la actividad. Bien, aquí se va mostrando los datos y las instrucciones que deben ir realizando. Paso a paso, ustedes van a ir viendo aquí la realización de la actividad como tal. Pero, de todas formas, en nuestro encuentro que sostenemos el día de hoy, siempre me gusta retocar, ¿bien? O sea, ver las actividades y hacer énfasis en esos puntos que entiendo son de vital importancia, precisamente porque en el encuentro pregrabado, hacer un encuentro más o menos express, eh, no se detalla tanto, ¿bien? Y por un tema también de tiempo. Pues los audiovisuales a veces, por cuestiones de que a veces el participante pierde la atención en el audiovisual luego de cierto tiempo. Entonces, opto por desarrollar en detalle en el encuentro virtual, en el encuentro sincrónico. Bien, entonces, por acá tenemos los datos que se van a utilizar. De este lado tengo las instrucciones. Y vamos a empezar con algo simple, con algo básico que tenemos por acá que podemos utilizar. Por ejemplo, fuente, Arial Black, tamaño 14, negrita. Entonces, ya aquí me dice dónde yo voy a aplicar ese formato. Todo esto que está aquí es formato, ¿bien? Por ejemplo, aquí me dice al texto que está en la celda A1, que se está destacado, yo le voy a aplicar la fuente Arial Black. Por aquí yo aplico la fuente, que es el tipo de letra. Arial Black. Y muy importante, señores, hay muchos tipos de letras de estos que ni siquiera están instalados. Bien, o sea, hay muchos más tipos de letras de lo que tengo acá. Por ejemplo, estos que están aquí, si se fijan, están disponibles en el portal de Microsoft y tienen esta nubecita aquí al lado, que si yo le doy clic, es justo en ese momento que él lo descarga. Bien, ahora los que no tienen la nubecita aquí al lado, quiere decir que ya están disponibles de inmediato sin necesidad de conexión a Internet. El tamaño, aquí se representa por este valor numérico. Se van a dar cuenta que aquí la mayoría de valores son pares. No hay muchos valores impares. Si tiene la necesidad de insertar un valor impar, lo inserta directamente aquí arriba con el teclado numérico y presiona Enter. En nuestro caso, el 14 sí está por acá. Vamos a presionarlo y ya lo tenemos por acá. Color negro, negrita, lo aplicamos por acá. Muy importante, miren esto, cuando me posiciono encima de cada una de estas funciones, él me va dando el nombre de la función, la combinación de teclas con la cual puedo invocar esa función usando el teclado y una breve descripción de lo que hace la función. De esta manera, si yo tengo alguna duda en algún momento de si ejecutar o no una función X, con simplemente colocarme unos segundos encima de esa función, me va a aparecer ese pequeño cuadro de diálogo. Bien. El color azul lo tenemos acá. La A representa el color del texto y la latita representa el color del fondo de la celda. Vamos viendo ya funciones un poquito más interesantes, como por ejemplo centrados respecto al ancho de la tabla. Y acá, por ejemplo, Excel, el formato en Excel es una isla en cada celda. ¿A qué me refiero con que es una isla en cada celda? Pues en esta celda que está acá yo puedo alinear el contenido, colocarlo en el centro, o a la derecha, o a la izquierda. Bien, pero esta celda que está aquí es totalmente independiente de la anterior y por eso decía que son islas, pues están separadas unos de otros en cuanto al formato. Entonces, en esta ocasión me pide centrado respecto al ancho de la tabla. Si se fijan aquí, esta tabla es hasta acá. Si yo voy a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que este es el ancho de la hoja. Si vuelvo atrás, veo aquí la separación de la hoja. Si yo modifico este ancho de esta columna, hay parte del contenido que va a quedar en otra hoja. Y eso es lo que no queremos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos todas estas celdas, que es el ancho de la tabla. Bien. Y vamos a utilizar una función muy interesante, que es esta que está acá. Se llama combinar y centrar. Combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. O sea, todas estas celdas que yo tengo acá
Cuando yo presione esta opción, se va a convertir en una única celda que se llama A1 y el contenido se va a centralizar en esa nueva celda que se ha creado. Bien. Entonces, esta herramienta es muy útil cuando queremos insertar en una tabla de Excel, en una hoja de Excel que tiene varias tablas, un título, por ejemplo, centrado en la parte superior de la hoja. Bien. Luego se nos pide inclinar en un ángulo de 10 grados este texto. Yo voy a modificar un poquito el alto de la fila para que puedan percibirlo mejor. Esto se hace, pues en ocasiones puede que tengan la necesidad de que ese texto esté incluso hasta vertical. Bien, no necesariamente horizontal, sino también vertical. Y acá en alineación tengo la opción de orientación en la cual yo puedo indicarle un grado ya hasta más 90 o hasta menos 90. Incluso teniendo el texto de esta forma, donde puedo tener una fila o una celda que esté vertical como una categoría y ya de manera horizontal tener al lado de esa fila las diferentes categorías. Un ejemplo. Acá yo lo puedo llevar a 10 grados, lo que se me pidió. Y cuando le digo aceptar, ya podemos ver aquí cómo él automáticamente toma eso. Bien, entonces así vamos a ir desarrollando cada uno de estos párrafos que nos pide que desarrollemos algo, guiándose del material audiovisual pregrabado. Por ejemplo, acá les pide que a los textos 2 que se encuentran en la fila 3, en esta fila 3, que es el encabezado de la columna, van a colocar una fuente tamaño 13. Vengo acá, le inserto directamente, presiono Enter, negrita, cursiva, negrita, cursiva, centrados horizontalmente. ¿Qué significa centrados horizontalmente? Miren, Excel, al igual que PowerPoint, son las dos herramientas de Office que les permiten tener a ustedes diferentes tipos de centrada, de alineación, perdón. Tenemos una alineación horizontal, que es esta de aquí debajo, que me permite alinear a la izquierda, en el centro y a la derecha. Se le llama alineación horizontal, pues la alineación es en el eje del horizonte, izquierda, centro y derecha. Bien. Ahora, Excel y PowerPoint tienen alineación vertical también. Cuando tengo una fila un poco más alta, como en este caso, yo puedo tener una alineación en la parte inferior de la fila, en el centro de la fila y en la parte superior. A esta alineación de acá se le llama alineación vertical. Bien. Entonces, él hizo énfasis en este caso que centrados horizontalmente, entonces yo selecciono todo mi texto de esa fila y lo centro en el horizonte y ya con esto cumple. Pero aprovechamos para mostrarle las demás funciones. Color rojo del texto, ya vimos cómo colocarlo por acá. Relleno rosado en la celda. Y así van a ir trabajando las diferentes funciones que se les van a ir pidiendo. Al final, se van a guardar el documento. Y la forma en la que vamos a diferenciar que usted haya cumplido con todo lo que se le ha pedido es cuando me posiciono por acá, ya yo puedo ver qué formato tiene esta celda que he seleccionado. Bien. Si se fijan, aquí tiene al black, tiene 14, tiene negrita, tiene combinar y central. Ahora, si me coloco acá, me doy cuenta que tiene el número 13, negrita y cursiva, centralizado horizontal, pero no tiene combinar y central. O sea, visualmente yo puedo identificar si se ha logrado el objetivo que se ha planteado en la instrucción o simplemente dar varios clics. Bien. Entonces, ya aquí vimos el tema de centrado vertical, lo vimos cómo hacerlo, del formato Arial, que es un tipo de letra. Acá nos pide al texto entre A22 y B22 aplicar el formato, el comando ajustar texto. Y aquí vuelve y se repite la historia, pues si se fijan acá en A22, tenemos un texto que dice responsable de la selección. Y ese texto solamente se muestra responsable acá, o sea que hay parte del contenido que nos está mostrando.
Si voy a la siguiente, que es B22, veo que dice Blanca Torres. O sea que también hay parte del contenido que nos está mostrando. Si modifico el ancho de la columna, ya sé que parte de la información va a caer en la siguiente página. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta función de ajustar texto, lo que hacemos es, un momentito, por favor. Lo que hacemos aquí es que selecciono y voy a utilizar este espacio aquí debajo. Ese espacio. Entonces, lo que hago es, con la función aquí, ajustar texto. Miren cómo él distribuye el texto en la altura de la fila. ¿Bien? Entonces ya aquí yo puedo jugar centralizando el contenido para que se vea un poquito más estético. Entonces, ya vimos aquí aplicar el ajustar texto. Aquí tenemos las opciones de los bordes, aplicar los bordes, línea delgada desde A3 a F20. Estas cuadrículas que se muestran acá son cuadrículas que son imaginarias a la hora de imprimir el documento. Por ejemplo, si vengo aquí a archivo imprimir, me voy a dar cuenta que esas cuadrículas no están en el documento al momento de ser impreso. Entonces, yo puedo seleccionarla y aquí tengo las opciones de borde y sombreado. Estas son las más básicas, las que van a encontrar acá. Así que digo, por ejemplo, todos los bordes, ya aquí él me lo agrega. Si vengo a archivo, imprimir, aquí ya puedo visualizar ese texto en esas tablas. Vamos a hacerlo nuevamente para seleccionarlo completo. Aquí está. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, como me indica aquí, al contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Entonces, por ejemplo, yo selecciono esto. El contorno es el borde externo de la tabla. O sea que si yo lo quiero hacer, entonces debo venir aquí a la opción avanzada de bordes, que se llama más bordes. Le doy un clic acá. Aquí puedo seleccionar el estilo del borde, del trazado. Bien, es una doble línea que me está pidiendo. El color, en este caso me está pidiendo azul. Y dónde yo quiero aplicarlo en la selección. Bien, aquí hay una vista previa. Y si aquí yo le doy, por ejemplo, acá contorno, y aquí, cuando le digo aceptar, y aquí se muestra. Bueno, entonces, esa es una forma de nosotros poder insertar esos bordes personalizados, tal y como me lo pide por acá la actividad práctica. Y por último, en esta hoja, tenemos por acá aplicar la sangría en C23 y C27, hasta C27. Este 2 puntos significa hasta. Si se fijan aquí desde C23, tengo esta lista de sucursales, las cuales yo quiero con una tabulación, que es la sangría, moverlas todas juntas hacia la derecha. Las tabulaciones están acá en la parte superior. A la derecha de la alineación tengo aumentar sangría. Miren qué fácil. O reducir, disminuir las sangrías. Puedo jugar con esto. Bien. Entonces, al finalizar con todas estas actividades, ya la actividad va a quedar de una forma parecida a esta. Van a guardar esa actividad y luego van a continuar por acá con los diferentes formatos de números y de fechas que deben realizar lo que indica aquí arriba. Por ejemplo, el formato tradicional que trae Excel de los datos es el formato tipo general. Y aquí empezamos a ver los diferentes tipos de datos, que son estos que están acá. Bien. El formato general es un formato, es un tipo de datos sin formato. Todo esto que está aquí está sin formato. Bien. Presten mucha atención a este punto. Si hay alguien pendiente, ok, no hay nadie pendiente en la sala de espera. Ok, el formato general lo vamos a dejar tal cual. Aquí arriba le indica cómo usted va a llevar ese formato, porque la idea es que ustedes puedan visualmente ir identificando las diferencias entre un formato y otro, o entre un tipo de dato y otro. Bien, por ejemplo, este que está acá es el estilo de millares. Yo debo llevar esto, estilo de millares. Selecciono mis celdas y acá, debajo de general, a la derecha, aquí tengo el estilo de millares.
Si presiono aquí, yo voy a ver acá que me dice el valor numérico con una coma, luego el punto decimal lo tengo acá. Pero si se fijan acá, en la barra de fórmula, que es la que siempre dice lo correcto, la verdad. Bien, la barra de fórmula es lo que dice exactamente lo que hay dentro de la celda. Me dicen, no, mira, dentro de esa tabla, dentro de esa celda, lo que hay es 34448. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tipo de datos que yo le asigné a ese rango de celda es un enmascaramiento visual. No cambia el contenido interno, el valor de la celda como tal. Bien. Incluso yo a celdas en blanco puedo aplicarle ese tipo de formato y van a estar en blanco hasta que yo inserte, por ejemplo, aquí 130, ¿verdad? Cuando presiono Enter, miren cómo cambia y él le asigna el formato automáticamente. Bien. Entonces, si hago un clic, veo que en la barra de fórmula sigue estando 1 y 30 y no tenemos la coma separadora de unidad de 1000 ni el punto decimal. Bien, entonces podemos seguir haciendo el mismo ejercicio con contabilidad y con todos los demás. Cuestión de que ustedes puedan ir apreciando la diferencia entre cada uno de estos formatos. Bien, básicamente contabilidad y moneda son muy parecidos, excepto por el espacio que hay entre el símbolo y el número, pero sigue siendo lo mismo. Miren aquí la barra de fórmula, solamente se muestra el número y acá se muestra incluso un símbolo de moneda. Si tienen la necesidad de cambiar el símbolo de moneda, pues está utilizando euro acá, entonces puede dirigirse por aquí debajo y cambiar a euros si lo ha utilizado recientemente o buscar más formatos por acá, donde le va a aparecer la lista completa de todos los formatos. Le digo aquí español de España, miren aquí cómo me cambia el símbolo de este lado. Igual por acá puedo ajustar y seleccionar un tipo de datos, valor porcentual. Ya él automáticamente hace ese cambio. Si lo quiero como fracciones. Entonces, la idea es esa, que ustedes vayan haciendo los cambios según les va indicando y en base a esto, entonces, ir viendo las diferencias. Aquí tenemos un valor personalizado, donde tenemos estos datos numéricos y la idea acá es usted colocarlo como personalizado con texto. Vamos a suponer que aquí tengo un valor numérico y yo tengo que insertarle a cada una de esas celdas un valor de texto delante, por ejemplo. Entonces, puedo venir acá y decirle, mira, yo quiero ir a más formatos. Cuando le digo más formatos, me permite aquí ver las funciones avanzadas de cada formato. Incluso puedo aumentar las cantidades de dígitos decimales, el tipo de símbolo que vaya a utilizar. Todas estas son funciones que yo puedo manejar. Pero acá en personalizado, yo le voy a decir, entre comillas doble, el valor que yo quiero, el nombre que yo le quiero colocar. Por ejemplo, comillas doble con Shift 2. El valor es 2 puntos. Espacio. Cierro mi comillas doble. Y aquí le coloco 2 dígitos numéricos. ¿Qué quiere decir esos dos símbolos de números? 2 dígitos numéricos. Le digo aceptar. Miren aquí como ya él automáticamente me agregó ese texto delante de cada delante de cada uno de los valores que yo tengo acá, pero si le doy un clic a uno y voy a la barra de fórmula, solamente está el valor numérico dentro de esa barra de fórmula. Bien, ¿qué quiere decir esto? El valor es 2 puntos, es un enmascaramiento. Bien. ¿Qué utilidad le podemos dar a este formato personalizado? Ah, bueno, mire, tenemos la necesidad de digitar 100.000 números telefónicos o 100.000 números de cédulas o 100.000 números de RNC. ¿Qué en común tienen los números telefónicos? ¿Qué en común tienen con los RNC, con los números de cédula? Que ya son valores que están estandarizados. Por ejemplo, la estructura de un teléfono, de un número telefónico, si yo la llevo al formato de personalizado, yo podría decir que inicia con un paréntesis, ¿verdad? Es un paréntesis,
Luego tiene 3 dígitos numéricos que pueden representar el código de área, 809, 829 u 849. Cierro mi paréntesis. Luego tiene un guión. Luego tiene 3 dígitos más que pueden ser el número de la zona, por ejemplo. Luego tiene otro guión. Y por último tiene 4 valores numéricos. Esa zona. Entonces, los números, los símbolos de números representan un valor dinámico numérico que se va a insertar en esas celdas. Los símbolos de paréntesis y guión son valores estáticos que se van a colocar justo después de esa cantidad de valores numéricos. Entonces, si aquí yo le digo aceptar, no tengo que preocuparme cuando estoy haciendo la digitación sobre los paréntesis ni los guiones, pues ya yo hice eso en el enmascaramiento detrás. Yo inserto simplemente el valor numérico. Cuando presiono Enter, ya él automáticamente realiza, pone en función ese enmascaramiento. Bien, entonces esto nos ayuda muchísimo a agilizar el trabajo cuando tenemos que hacer trabajos de ese tipo. Bien, sin tener la necesidad de estar pendiente de que me faltó un paréntesis, que me faltó un guión y así sucesivamente. Y les dije que aplicaba para el número de cédula, para el número de RNC de las empresas, pues el número de cédula es muy similar. Tenemos 3 dígitos inicialmente, luego tenemos 7 más y al final tenemos un número de serie también separado por guión. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Muy bien. Entonces, en formato de fechas, vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho anteriormente. Excel por lo regular maneja 2 tipos de formatos de fecha, fecha corta y fecha larga. Y aquí tenemos una muestra de cada una de ellas, bien, que son estas que están acá. Si en base a esto nosotros podemos jugar y extraer información dentro de las fechas. Por ejemplo, si acá se me pide que yo extraiga solamente el día, que es este valor numérico que tengo aquí delante, yo puedo ir en formato personalizado, selecciono mis celdas, más formatos, personalizado, y aquí le puedo indicar que solamente me extraiga el día, 2 veces la letra D, y cuando le doy a aceptar, aquí él me extrajo el día y me lo coloco acá. Aunque en la barra de fórmula siga mostrándose la fecha completa, visualmente solamente veo el día acá. También puedo agregar el día abreviado, que viene siendo LUM, MAR, MIER, WE, bien, de esa forma, haciendo el mismo proceso, pero en vez de 2D, voy a agregar una D más para que sean 3D. Y si lo quiero ver completo, ¿qué día fue el día 14/11 del 2019? Entonces, aquí yo puedo con 4D hacer el mismo proceso para que se muestren correctamente. Al final, cuando les toque hacerlo con meses o con años, van a hacer la sustitución. En vez de D, van a utilizar M o la A de año. Bien. Entonces, la idea es que ustedes completen estas actividades que están acá en base a los meses y los años que se les están solicitando por esta vía. Esa actividad ustedes la van a guardar y la van a colgar en la plataforma ya con los ajustes realizados a través del enlace que tenemos por acá de colocar aquí la actividad de la unidad 2. De la unidad 2. Bien. Entonces, si avanzamos a la unidad 3, donde ya vamos a ver el tema de las funciones y fórmulas, hay 2 puntos importantes acá. Tanto en la instrucción como en la guía y el foro, vamos a trabajar esos tópicos. Pues aquí se empieza a ver la diferencia entre las fórmulas y las funciones. Cuando yo utilizo una fórmula, por lo regular, se utiliza el símbolo de igual para invocarla y operadores matemáticos para dividir entre una celda y otra que estén realizando el cálculo. Bien, si ya en el uso de las funciones debo tomar en consideración
que las funciones ya están pregrabadas, como se muestra acá, ya están pregrabadas. Aquí tenemos un ejemplo ya un poquito más un comparativo, donde estamos haciendo lo mismo, pero aquí arriba con fórmula y aquí debajo con funciones. Podemos tener el caso de una fórmula que tenga la ejecución, perdón, que podemos tener el caso de una función que tenga varias fórmulas dentro. Por ejemplo, la función promedio, para yo extraer el promedio de varios valores, debo sumar esos valores y el resultado dividirlo entre la cantidad de valores sumados. Entonces, ya en Excel avanzado les vamos a mostrar cómo ustedes crear su propia fórmula, su propia función, perdón, y dicha función puede ser un complemento una de otra o una combinación de dos fórmulas previamente. Como siempre, muy importante, el asistente para la inserción de las funciones, que es este que está aquí a la izquierda de la barra de fórmulas. Y vamos a ir viendo todo esto en detalle. Aquí están los diferentes operadores de comparación. Por acá lo tenemos. En cuanto al foro, vamos a trabajar en base a hablar sobre las fórmulas y las formas de inserción, cómo se insertan y demás. Van a hacer sus aportes por acá. Este foro tiene una puntuación de 5 puntos, por lo que les recomiendo que lo trabajen también para que obtengan esa puntuación. En esta unidad, como la actividad práctica es un poco más, está en base a cálculo y es un poco más intensa en cuanto a operaciones de cálculo se refiere, son estas tres hojas: operaciones, operadores aritméticos, operadores de concatenación y la función. En esta unidad lo que hemos hecho es que hemos agregado tres audiovisuales pregrabados orientados a cada una de las hojas. ¿Sí? Cada una de las hojas que vamos a estar trabajando en esta actividad. Entonces, en cada uno de estos audiovisuales le vamos mostrando paso a paso cómo realizar la actividad. Pero como siempre me gusta hacer énfasis en los puntos relevantes que entiendo deben reforzar. Por ejemplo, por acá nos pide, nos dice, una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Bien, pueden ser aritmética, de comparación o de concatenación. Y aquí nos muestra un ejemplo de una fórmula. Siempre inicia con el símbolo de igual o más. Y aquí tenemos los operadores que están entre una celda, valor dinámico, un valor estático como este que es el 6, y así sucesivamente. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Miren, aquí tenemos estos datos que le hemos suministrado. Aquí debajo vas a encontrar los diferentes operadores. Son estos que están acá, los básicos. Entonces, por ejemplo, aquí arriba le va a indicar qué operador usted va a sumar, qué operador usted va a utilizar, operador suma. Y por ejemplo, nuevo sueldo va a ser igual a sueldo bruto más incentivo. Entonces aquí yo puedo decir igual, clic en sueldo bruto, lo que contenga esa celda, más, que es el operador que me está diciendo que utilice, la siguiente celda que es incentivo. ¿Por qué lo trabajamos con el nombre de la celda? Presiono Enter, mira aquí, 5.000 más 4.000, 9.000. Lo utilizamos con el nombre de la celda aquí, el cálculo de la fórmula. Pues si mañana este valor cambia a 10.000, cuando yo presiono Enter, el contenido inmediatamente se actualiza. Bien, entonces, muy importante siempre trabajar en base al contenido de la celda. Hay en ocasiones hay personas que trabajan y colocan aquí igual a 4.000 más 5.000 y les va a dar 9.000, pero cuando hagan este tipo de cambio no va a actualizar. Bien, entonces muy importante hacerlo con la celda. Si lo hacemos nuevamente, igual, este valor más este valor, presiono Enter y aquí tengo el resultado. Bien, un momentito, por favor.
Entonces, señores, ya una vez yo he realizado uno o dos de estos tipos, ya yo puedo aquí hacer el arrastre que habíamos hecho anteriormente. Bien, y aquí yo simplemente arrastro hasta acá y él me va a continuar haciendo el cálculo entre una celda y otra de esta forma. ¿Está bien? Entonces, de una forma y otra, yo voy haciendo la referencia. Entonces, por ejemplo, si hacemos el ejemplo acá, descuento de 2% de este sueldo, nuevo sueldo bruto que tengo acá. Entonces, puedo decir que va a ser igual a este valor por representado con el asterisco. El 2.5 lo inserto manual, 2.5, y el valor porcentual, que es este que está acá. Cuando presiono Enter, ya aquí yo tengo el 2.5% de este valor que tengo acá. Si le doy doble clic, veo de cuál celda es que está siendo afectada, en este caso, ese cargo. Hacerlo nuevamente por acá, igual que este valor por 2.5% y presiono. Al final también puedo arrastrar y así voy a ir realizando todas mis actividades. Bien, de este lado vamos a trabajar de la misma forma, pero en vez de un 2.5 vamos a trabajar en base a un 3% para tener el resultado esperado. Y la idea aquí es que usted continúe realizando la actividad con los diferentes operadores que se le indican acá para ir realizando, por ejemplo, el cálculo correspondiente. Por ejemplo, aquí me pide total de descuentos. Yo sé que tengo que sumar los diferentes descuentos que voy a tener aquí y traerlo acá. Luego, sueldo neto. El sueldo neto está compuesto por una diferencia entre el sueldo bruto menos el total de descuento. Se va a colocar aquí. Bien. Y así sucesivamente deben ir trabajando las actividades en base a esta fórmula que tengo acá. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Cristina, Edward, Edgar, Evelyn, Ircania. ¿Todo bien? ¿Se entiende o no se entiende? Dígame, dígame. Claro, se entiende porque nosotros, Ahora todo el que está trabajando en la tarea, sabe que es lo mismo que usted está explicando. Lo que sucede es que al menos yo lo estoy haciendo al paso, pero mañana voy a concluir. Excelente, excelente. Muchas gracias. Esa es la actitud. Esa es la actitud, señores. Muchas gracias. Entonces, líderes, por acá van a trabajar igual con la función de concatenación. Y aquí les voy a mostrar la función, el uso de las funciones. Como les dije, ya vimos las fórmulas, cómo las hacíamos manualmente, ¿verdad? Y aquí tenemos las funciones. Las funciones, ¿cómo trabajan? Dice aquí Excel. Una función es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. Excel cuenta actualmente con más de 400 funciones. Y esas funciones nosotros las podemos invocar, nos posicionamos en el lugar que queremos que caiga el resultado. Bien, en el lugar donde quiero que caiga el resultado. ¿Qué función vamos a utilizar? Por ejemplo, acá vamos a utilizar la función que nos indica acá, que es la función suma. Y los valores que vamos a sumar son estos que están aquí arriba. Y el resultado queremos que caiga aquí. Por eso seleccionamos esa celda. Para yo buscar las funciones, vengo aquí a la izquierda de la barra de fórmulas, tengo el insertar función. Esa función que dice fx. Cuando yo presiono acá, me va a aparecer aquí el buscador de funciones. Hay varias formas de buscar las funciones. Por ejemplo, aquí se me muestran las que yo he utilizado recientemente. Viene aquí que me dice usadas recientemente. Si quiero también buscarlas por categoría, aquí tengo diferentes categorías que si yo las selecciono, me va a mostrar aquí debajo esas funciones de esa categoría seleccionada. Si le digo aquí, por ejemplo, todo, entonces ahí me va a mostrar todas las funciones y yo puedo irla buscando en orden alfabético. Miren qué fácil, ¿eh? Tengo diferentes formas de yo buscar mis funciones. Ahora, vamos a suponer que yo quiero buscarla y que él haga el trabajo por mí. Entonces yo aquí arriba le digo, bueno, mira, la función se llama sum. Le voy a presionar ir
yo no sé cómo tú vas a hacer, pero búscame todo lo que diga suma y tú me vas a decir cuáles son. Entonces, aquí me aparecen todas las funciones que tienen que ver con suma. Y según yo la voy seleccionando, aquí debajo me va dando una breve descripción de lo que hace cada función. Entonces, la función que realmente andamos buscando es la primera. Suma todos los valores en un rango de celda. Entonces, cuando le digo aquí aceptar, él me va a pedir que yo seleccione ese rango de celda que yo quiero sumar. Por ejemplo, el rango de celda van a ser estas celdas que están acá. Yo le digo aquí aceptar. Y miren aquí el total donde cayó justo en la celda que yo tenía seleccionada antes de invocar la función. Bien. La idea acá es que ustedes vayan ejecutando cada una de estas funciones y vayan viendo para qué funciona o cuál es la utilidad de cada una de estas. Por ejemplo, la función max, si le digo aquí insertar función, la función max devuelve el valor máximo de una lista de valores. Si le digo aceptar y le paso la lista de valores que yo quiero que él analice, que es la misma de la función suma, pero lo que va a variar es lo que hace esta función más. Le digo aceptar y ya aquí podemos visualizar que el valor máximo en esa lista de valores es 60.000. Que mañana cambia el sueldo de José Colón porque él tuvo un error en su sueldo y es 150.000. Cuando presiono Enter, miren que de 366.000 subió a 511.000 la sumatoria, pues automáticamente modificamos aquí arriba, las funciones recalculan. Y el valor máximo, en vez de ser 60.000, que era el anterior, ahora es 150.000, que es el actual. Bien. Entonces, van a ir realizando cada una de estas funciones. Lo hacemos con valor min, por ejemplo. Seleccionamos el rango de celdas. Y aquí podemos identificar que el valor mínimo en este rango es 35.000. Si hay alguno de estos valores, por ejemplo, este de 45.000 que baja a 20.000, cuando presiono Enter, y aquí se me muestra ese 20.000 y la sumatoria también se actualiza, pues hay unos 15.000 de diferencia en menos. Bien, entonces la idea es que concluyan esta parte también y ya una vez concluida todas estas actividades, que ustedes puedan cargar la práctica realizada en la plataforma colocando aquí en la unidad 3. Bien. Entonces, si está todo en orden, si no hay dudas, si no hay aclaraciones que hacer, será todo por el día de hoy. Voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad posible y espero que puedan avanzar y les veré ya entonces la semana próxima en nuestro tercer y último encuentro de este módulo básico. Pasen buenas y hasta el próximo jueves. Bye bye. Okay, gracias, profesor. Una licencia, co.
Ya le tiraste el piropo, Ángela. Ángela. Claro, ya vino el vestido para que tú le veas. Pero Ángela pues es mi mamá. Hoy tú no puedes. No, pero lo dañó porque Ajá. es una media muy fea y negra Negrecita. como que tiene luto. Así que. No, pero me puse demasiado gorda ya me. Muy gordo. Lo que hizo con los pies ahora tengo en la cabeza.